Cuixac monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuixac monehuatl ni mopocayelis. Gracias al Nican Mopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanos, hermanas, qué gusto que estén aquí en su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Qué bueno que están sintonizándonos y les pido, como siempre, hablen a sus familiares, a sus amigos para que se sintonicen con nosotros y vean juntos la verdad del encuentro maravilloso de Dios a través de Santa María de Guadalupe, a través de un indito que se elige, un indito humilde, sencillo, un macehual llamado Juan Diego Cuautla Tuatzin. De él vamos a escuchar más en esta documentación que les voy a presentar. De San Juan Diego Cuautla Tuatzin. Recuerden que cuando se hace el proceso para la canonización de San Juan Diego, la primera parte a la beatificación de Juan Diego, no fue necesario un milagro cuando se comprueba la fama de santidad inmemorial. Eso es muy importante. Así que a través de los documentos históricos que tú vas a ver y vas a comprender y vas a comprobar que efectivamente tenía una fama incluso en vida. Le llamaban varón santo, varón santísimo, aún en vida. Incluso lo iban a ver para pedirle que él fuera intercesor ante la Santísima Virgen de Guadalupe, especialmente para que tuvieran buenos temporales. Les voy a enseñar toda esa documentación, la vida y virtudes de San Juan Diego. En las informaciones jurídicas de 1666, un documento, y yo diría una recopilación de tantos documentos en estas informaciones jurídicas de 1666 que se elaboraron pidiendo, pensando, pedir pues a la Santa Sede misa y oficio para la Virgen de Guadalupe. Así que se tenía que comprobar el hecho histórico. Se hacen estas informaciones jurídicas de 1666 tomando los ancianos de Cuautitlán. Recuerda que Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán. Ya después, con su esposa María Lucía, pasan a vivir con el tío Juan Bernardino a Tulpetlac. Tanto Cuautitlán como Tulpetlac son del reino de Texcoco, donde era el gran sabio Netzahualcóyotl. En ese reino de Texcoco es donde todavía se preserva la mentalidad tolteca, de los grandes sabios, de los grandes conocedores, precisamente como el rey Netzahualcóyotl. Así que Juan Diego participaba desde su raíz de esta gran cultura de grandes hombres sabios. Era su raíz lo tolteca. Efectivamente, en el tiempo de Juan Diego ya estaba muy mezclado con la cultura azteca. La cultura azteca toma, se alimenta, se sustenta de la cultura tolteca. Es más, los aztecas andaban buscando siempre tener matrimonios con mujeres toltecas, precisamente para dar de esta manera nobleza a su estirpe. Ellos andaban buscando mezclarse, así que entre los indígenas también había esta relación, ser mestizos de alguna manera, porque ellos estaban buscando ennoblecer su raza y esto lo conseguían desde su mentalidad con los grandes seres humanos, grandes sabios toltecas. Así que Juan Diego participó de todo eso, raíces toltecas en un ambiente que ya era de atmósfera, vamos a llamarle de esta manera, azteca. La cultura azteca era la dinámica, eran los sacrificios humanos. Ellos creían en muchos dioses a los cuales había que darle sangre y corazones, los sacrificios humanos. Mientras que los toltecas habían llegado a creer en un solo Dios. Todavía no es el verdadero Dios. Ellos habían llegado a creer en Tloquenahuaque, Ilpamenohuani, Teyocoyani, Moyocoyosin. Estos son características del único Dios vivo y verdadero. Para ellos, vivo y verdadero. Pero
Estamos convencidos, lo vamos a ver en su momento, como todavía no es el verdadero Dios y Señor. Pero caray, teniendo ya estos conceptos toltecas, ellos eran como tierra fértil donde Santa María de Guadalupe podía hacerles entender y sobre todo vivir al verdadero Dios y Señor. Quedémonos con eso. Así que Juan Diego tiene una fama de santidad que sus mismos paisanos lo declaran, dan testimonio de esto. Así que en las informaciones jurídicas de 1666 fueron a ver a los más ancianos indígenas de Cuautitlán para que hablaran del acontecimiento guadalupano, para que hablaran de Juan Diego. Alguna persona, algún colega mío, dijo, bueno, yo creo que no eran tan ancianos, porque ellos se dicen de 110, 115 años, y dice él sin ningún argumento, sin ninguna documentación, para nada. Simplemente lanzaba esto sin más. A mí me parece que no eran tan ancianos, porque no vivirían en aquel tiempo tanta persona tan longeva, tan anciana, y quién sabe qué tantas cosas decía. Lo que yo tengo aquí en el documento es que ellos hacen un solemne juramento para manifestar la verdad. Un solemne juramento en donde ellos dicen, soy de esta edad, soy de aquella edad, etcétera, etcétera. Así que no hay por qué dudar. Esa es una cosa. Y lo otro, que las noticias que nos participan entre líneas en lo que declaran, por supuesto que van en conformidad con la edad que ellos tienen. Y tercero, ellos también nos señalan que fue su papá, su tía, su mamá, parientes de ellos que hablaban, que se comunicaban con San Juan Diego. Así que están todos los datos perfectamente adecuados en esas entrevistas que se logran y que están plasmadas en las informaciones jurídicas de 1666. Otro momento muy importante de todo esto es entrevistar a los más importantes sacerdotes que están de alguna manera dirigiendo las diferentes órdenes religiosas, los más importantes que también tienen estas declaraciones. También hay otro momento muy importante en donde se inspecciona la imagen, se ve desde la óptica de los pintores y que te están dando la referencia de que es imposible que alguien pudiera humanamente pintar algo semejante. Y segundo, o tercero ya, son aquel grupo de químicos que le llamaban protomédicos, que analizaban el ambiente húmedo y salitroso del Tepeyac y declaraban de que era imposible que una fibra tan delicada como la tilma de San Juan Diego pudiera preservarse en un lugar tan terrible de humedad y de salitre, más de unos 10 años. Sin embargo, la imagen de la Virgen de Guadalupe casi tiene ya 500 años. Imagínate tú cómo es este milagro maravilloso, portentoso de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. También hay alguien más que interviene, Luis Becerra Tanco. Luis Becerra Tanco no fue llamado a estas informaciones jurídicas de 1666, pero él conocía, había estudiado, había investigado hasta donde le era posible, y entonces él quiso participar, quiso colaborar con su granito de arena. Así que un informe muy bien detallado que tiene Luis Becerra Tanco se los da a los organizadores de estas informaciones jurídicas de 1666 y los organizadores le dicen papel. Así que ese documento va a ser bautizado con el nombre de papel, gracias a Luis Becerra Tanco, que hizo todo este trabajo, toda esta investigación. No quedó ahí este papel, sino que Luis Becerra Tanco complementó con más documentos que tenía en su hogar, fue haciendo más precisa la investigación y así fue como se forma el libro Felicidad de México. Él muere un poquito antes de que se pudiera publicar este libro Felicidad de México. Retoma todo este trabajo un señor que se llama Antonio Gama o Antonio de Gama. Antonio de Gama es natural del pueblo de Cuautitlán. Antonio de Gama fue el que llevó a los que iban a entrevistar a los ancianos de Cuautitlán con los ancianos más antiguos, más ancianos y que pudieran aportar más datos sobre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Es de Cuautitlán. Es interesante este dato por lo siguiente.
Luis Becerra Tanco dice algo que es totalmente cierto. Juan Diego, si bien nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se forma en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, él pasa a vivir a Tulpetlac. Es decir, en el momento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Diego ya vivía en Tulpetlac. Fue en Tulpetlac donde el tío Juan Bernardino estaba gravemente enfermo. Fue en Tulpetlac donde se aparece la Santísima Virgen de Guadalupe con Jesucristo en su inmaculado vientre y sana al anciano, que es muy importante este signo, y le da su nombre completo al anciano Juan Bernardino: Santa María de Guadalupe, el nombre que ella escogió para ser reconocida como tal. Así que es muy importante este dato. ¿Por qué? Porque es precisamente Antonio de Gama, del pueblo de Cuautitlán, quien retoma el escrito de Luis Becerra Tanco y lo edita, lo publica con este título, Felicidad de México. ¿Y por qué es importante, padre? Porque este señor es de Cuautitlán. Luis Becerra Tanco habla de que la aparición de la Virgen de Guadalupe al tío enfermo Juan Bernardino no se da en Cuautitlán, sino se da en Tulpetlac. Si no fuera cierto, no creo yo que Antonio Valeriano hubiera procurado la publicación de ese libro donde habla de cosas semejantes, de que fue la aparición no en Cuautitlán, sino en Tulpetlac. Esto ayuda a reconocer que efectivamente Juan Diego vivía en Tulpetlac con su tío Juan Bernardino. Su esposa María Lucía había muerto en 1529, apenas 2 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, así que se mantuvo solo con su tío Juan Diego en Tulpetlac. Yo creo firmemente también, por los datos históricos que tenemos, de que Juan Diego nunca vendió su casa en Cuautitlán. Él tendría su casa familiar en Cuautitlán, como le llaman los indígenas, su casa paterna, aunque viviera en Tulpetlac. Por eso hay algunos equívocos que precisamente se ven en las informaciones jurídicas de 1666, cuando los indígenas declaran de que Juan Bernardino fue curado, fue sanado y por lo tanto se apareció la Virgen de Guadalupe en Cuautitlán. Un vecino simplemente, esa es la casa de Juan Diego en Cuautitlán, ahí es donde se aparecería la Virgen de Guadalupe curando al tío Juan Bernardino, porque como te vuelvo a expresar, no vendieron su casa, y tan es así que cuando Juan Bernardino quiso seguir a Juan Diego a vivir en la chocita al lado de la ermita, Juan Diego lo detuvo y le dijo que tenía que cuidar las tierras y las casas que sus antepasados les habían dado. Eso quiere decir, en plural, sus casas, quiere decir que tenía la casa de Cuautitlán y la casa de Tulpetlac. Otro dato importante: no pudo haber sido en Cuautitlán la aparición de la Virgen en este sentido. Cuautitlán quedaba muy distante. Él tendría que haber salido esa mañana, esa madrugada, muy de mañana, pues debería de haber tenido que salir más bien en la noche del día anterior para hacer todo lo que registra, todo lo que sabemos en el Nican Mopogua y llegar a las puertas del obispo con las flores en aquel 12 de diciembre. Tendría que haber salido el 11 de diciembre por la noche para hacer todo lo que sugiere el Nican Mopogua. Otra cosa también muy importante: no tendría Juan Diego que ir corriendo por un sacerdote hasta Tlatelolco. ¿Por qué? Porque en Cuautitlán fue uno de los primeros lugares que evangelizaron los españoles, e incluso ya ellos firmaban cartas en 1532, tenemos alguna de ellas, en el convento de Cuautitlán. Así que ya se encontraba convento en Cuautitlán. Juan Diego no tendría por qué correr ni al catecismo ni por un sacerdote a Tlatelolco, mientras que viviendo en Tulpetlac sí necesitaba ir a Tlatelolco al catecismo y también buscando un sacerdote aquel 12 de diciembre de 1531. Esto que estoy diciendo lo vamos a ver con calma y con los documentos, pero ya que estoy hablando de los indígenas de Cuautitlán, que forman parte muy importante de las informaciones jurídicas de 1666, es importante que tú ya lo vayas considerando.
aquí tenemos Luis Becerra Tanco, precisamente en ese testimonio o en ese papel, como fue bautizado, ese informe que él entrega a los que estaban coordinando, organizando las informaciones jurídicas de 1666. Y ahí habla de 135 años de su nacimiento, siendo que constante la tradición que se conserva en la memoria de los vecinos de esta ciudad, pasando esto de padres a hijos. Es lo que te decía, de la tradición oral. Habla también del otro gran autor, el licenciado Luis Lasso de la Vega, que dice ahí que dio a las prensas, es decir, que imprimió por primera vez la tradición en idioma mexicano, es decir, en náhuatl. Entonces, en estas informaciones, gracias a Luis Becerra Tanco en su papel, tenemos la confirmación de lo que ellos estaban haciendo como gran investigación para conocer el evento guadalupano. No estaban inventando nada, sino simplemente estaban analizando, investigando toda la historia, esta historia maravillosa del evento guadalupano. Ahí también Luis Becerra Tanco nos dice algo así, y que hay lecturas antiguas, figuras y caracteres a su usanza y con las letras de nuestro alfabeto. Se está refiriendo obviamente al Nican Mopowa, escrito por Antonio Valeriano. Te lo dije ya, un manuscrito con caracteres latinos, pero con sonido náhuatl. Hace referencia de esto, un cuaderno escrito con las letras de nuestro alfabeto, dice Luis Becerra Tanco, de mano de un indio, en que se referían las 4 apariciones de la Virgen Santísima al indio Juan Diego, y la quinta a su tío de este Juan Bernardino, el cual fue el que se dio a las prensas, cuando se imprime por primera vez, en lengua mexicana, precisamente por el licenciado Luis Lasso de la Vega, en 1649, es decir, 101, 103 años después de que Antonio Valeriano lo haya escrito. Así, Luis Becerra Tanco nos está refiriendo en tantas y tantas formas lo que podemos entender sobre la Virgen de Guadalupe. Él toca incluso el diferente tipo de agave que existe, para que entendamos que el agave con el cual, la planta con la cual fue hecha la tilma de San Juan Diego, fue un agave que se llama Ixotl. Así lo tiene precisamente, déjame ver, en el folio 151 verso, es cuando habla de esto. Dice así, unas palmas que llaman los naturales Ixotl, que es lo mismo que palma de hilo. Después de beneficiado como el lino, se saca un hilo más blando que los otros 2 que dejamos dicho, y de este se tejía en la antigüedad un lienzo a modo de lona, aunque más blando, de que usaban tilmas. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando precisamente de cómo se están usando estas tilmas, cosa que también refiere Cayetano Cabrera Quintero, prácticamente 100 años después, cuando escribe en 1746, este señor Cayetano de Cabrera y Quintero, en su obra Escudo de Armas, dice en la introducción, el portento de Guadalupe, un lienzo usual que se tejió de hilos de palma. Qué interesante, porque coinciden precisamente Cayetano Cabrera con Luis Becerra Tanco en las informaciones jurídicas de 1666. En ese momento, también el 3 de enero de 1666, se da el nombramiento de los intérpretes, ¿sí? Porque los indígenas que iban a entrevistar en el pueblo de Cuautitlán eran de origen náhuatl. Así que había que tener traductores. Pero lo que me llama mucho la atención es que no es un solo traductor, sino que son 4 traductores para entender a los indígenas. Obviamente, tú entiendes que al usar 4 traductores, lo que pretendían los organizadores de estas informaciones jurídicas de 1666 era el testimonio verídico de lo que estaban diciendo los indígenas. Así que se nombran 4 intérpretes, 4 traductores, y además otra cosa, les piden juramento. Ah, sí,
No cualquiera nada más así voy a traducir y posiblemente con no muy buen tino, sino que incluso los ponen bajo juramento. Esto me ayuda a entender, por supuesto, de cómo era importante en este momento conocer exacto lo que dicen los indígenas. Tenemos el testimonio de un mestizo, Marcos Pacheco. Marcos Pacheco fue uno de los más importantes entrevistados y precisamente él es uno de los que nos hablan de cómo su tía, María Pacheco, les decía sobre Juan Diego a él y a sus hermanos. Decía así la tía: Pacheco, tía de este testigo, María Pacheco, hermana del dicho su padre, que ya era mocetón, quiere decir que Marcos Pacheco era ya jovencito, y capaz para entender lo que le decía. Y a don Antonio Pacheco y don Melchor Pacheco, sus hermanos, este testigo en muchas y diversas ocasiones los llamaba a prima noche y les daba algunos documentos. Fíjate, a estos jovencitos les decía a su tía María Pacheco que Dios los hiciera como a Juan Diego. Esto es algo muy hermoso porque el Papa Juan Pablo II, cuando vino a México para la canonización de San Juan Diego, una de las cosas que lanzó en su discurso fue precisamente esta bendición: que Dios los haga santos como Juan Diego. Y eso es algo muy hermoso porque precisamente el Papa Juan Pablo II tomó la voz de los indígenas para lanzarnos, para darnos la misma bendición, exactamente como la dijo María Pacheco a sus sobrinos, a sus parientes, porque así era la manera de dirigirse los indígenas a los niños chiquitos, dándoles a entender que el modelo de santidad precisamente era Juan Diego. Precisamente esta señora, María Pacheco, dice así, porque es importantísimo esto que voy a leer, que todo lo que lleva dicho, decía este testigo Marcos Pacheco, se lo contaba a él y a sus hermanos, la dicha su tía María Pacheco, con toda distinción. Por favor, pongan atención en lo que dice este testimonio. Porque lo sabía de boca del dicho Juan Diego. Lo sabía de boca del dicho Juan Diego. Es decir, no leyeron a nadie. Eran analfabetas estos indígenas, analfabetas con respecto obviamente a los caracteres latinos. Ellos no habían leído el Nican Mopogua de Antonio Valeriano, no habían leído, no sé, otra publicación que pudiera haber por ahí, sino que María Pacheco les está diciendo a estos jovencitos todas estas cosas sobre la Virgen de Guadalupe, y te lo vuelvo a repetir, porque lo sabía de boca del dicho Juan Diego. Es la tradición oral que te estoy diciendo. Es Juan Diego quien anuncia, quien informa sobre el gran evento guadalupano, sobre el gran acontecimiento guadalupano. Y no solamente la tía, fíjate lo que sigue diciendo. Y era público, y en aquella ocasión, en todo este pueblo y fuera de él, y llevándole las flores que son las mismas que la dicha su tía vio estampadas en la tilma, y hallate a donde está pintada la Virgen Santísima, al dicho señor arzobispo, que echándolas en el suelo a los pies del dicho señor arzobispo, se halló estampada en el dicho hallate. Está diciendo a su modo, en su forma, como ella podía, pero con precisión, todo el evento guadalupano en ese momento portentoso, cuando Juan Diego le entrega las flores, señal de parte de la Virgen de Guadalupe a Fray Juan de Zumárraga para que le edifiquen su casita sagrada, para manifestar su amor persona, para ensalzar su amor persona, para ofrecer su amor persona. Todo lo sabían de boca del dicho Juan Diego. Hermanos míos, los programas se me van, bueno, como agua. Que Dios me los bendiga mucho. Todavía hay mucho que ver en estas informaciones jurídicas de 1666.
Cuídense mucho, protéjanse mucho, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente programa.